We don't need to hate men. They have their problems too. I miss my family. I miss being a family. Our strong, independent woman who decided to leave her husband of 30 years has just dropped a video today admitting that she will do anything to get her husband back. 30 años. 30 años de matrimonio, señores. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Elena y en esta ocasión vamos a reaccionar a un video de una mujer que luego de 30 años decidió dejar su matrimonio para ser feliz. Pero antes de empezar, necesito que por favor te suscribas a mi canal y prendas las notificaciones. Sin más, aquí comenzamos. La cantidad de videos que yo he visto de este tipo de mujeres que se divorcian y luego se arrepienten es increíble, es impresionante. Y cuando nos ponemos a ver, muchas de ellas lo que extrañan es el estilo de vida que tenían, no necesariamente al hombre, sino ese estilo de vida, porque ahora tienen que trabajar, están solas, tienen que hacer una serie de cosas que antes no hacían y por eso es que muchas se arrepienten. Y yo estoy haciendo este tipo de videos para que puedan ver que hay mujeres que están haciendo eso y se están arrepintiendo, vuelven arrepentidas, que traten de evaluarse si están casadas, evalúense, porque muchas cometen el error de pensar que van a ser felices o más felices allá afuera y que está muy fácil la cosa y no es así, ya lo van a ir viendo. Voy a estar haciendo muchas reacciones de este tipo de videos y lo que quiero es advertirles, porque muchas llegan a los 15, 20, 30 años de casadas y entonces se topan con otra realidad muy diferente y empiezan a actuar de esta manera, en vez de retroceder, analizarse, evaluar qué pesa más en una relación, balancear eso y entender que quizás si tú no eres feliz con la persona que duraste 30 años o tantos años y no terminaste ese matrimonio antes, no vas a ser feliz estando fuera de él, porque el problema está en ti, el problema no está en la otra persona. Entonces si tú no aprendes a ser feliz contigo misma, no vas a ser feliz ni soltera ni casada y probablemente vas a ser más infeliz dejando ese matrimonio, porque aguantar 30 años así en una relación y de repente, quiero ser feliz, no me cuadra. The women in her comments section are big mad. You won't believe your ears. She has completely rejected the sister code and feminism. Before playing the update, let refresh your memory with few clips that will summarize her story until now. Good morning. Do you want to become a miserable old woman? I don't think any of us do. But women, you know, you've seen those women out there. The women that are nattering and nagging their husbands, that are bitchy, that aren't nice, that seem to be so unhappy. And we think, oh God, I hope I'm never one of those miserable old women. And you know how that happens? That happens from raising a family, working, and then all of a sudden we're in our 50s and 60s and we have nothing. We don't have a life. We don't have a life separate from our family or separate from our husband. ¿Qué otra vida más quieren que eso? O sea, de eso se trata la vida de las que se casan, ¿verdad? Su vida está alrededor de su familia. ¿Qué es lo que más buscan? Ella está diciendo que trabaja, que tiene una vida, que tiene una familia. ¿Qué más quieres? And so we resent everybody. So you know what you need to do? You need to get your own life. Get her own life. That's exactly what she did by deciding to end her 30-year-old marriage. Well, I did it. Here I am. Fíjense la felicidad que tiene ahí. Lo hice, ya dejé mi matrimonio para encontrar mi vida, mi independencia, porque necesito empezar a vivir para mí, porque antes vivía para otros, para una familia. On my new bed, my princess bed. It's amazing. I feel like a different person already. I feel like Feliz, se siente feliz. I can do whatever I want and I'm not responsible for anybody anymore but me. Narcisismo puro, ¿verdad? It didn't take long for her to realize that her life was still miserable even after divorcing her husband. I don't know. Ahí dice struggling, es decir, es luchando. Things aren't going that great. I just keep thinking about what it used to be like when things were good. O sea, cuando las cosas estaban bien, pero no que estaban mal y que tú dejaste ese matrimonio para estar bien, no entiendo. Maybe all of this was my fault. Maybe I'm selfish, narcissistic. Maybe it's me. Por lo menos esta lo acepta. Por lo menos esta está diciendo quizás sea yo la del problema. Y es que sí, totalmente eres tú la del problema. Maybe I'm the one. I don't know. But I'm kind of struggling. ¿Tú te imaginas 30 años de tu vida haciendo una cosa y de repente hacer un cambio? Obvio, los primeros días van a ser geniales, me imagino, pero ya luego vas a caer en cuenta que quizás la decisión que tomaste no fue la correcta. All that fake, all that happy. Oh, I'm doing so great. I think I was in shock. Claro. Now it's coming like into reality and I don't know. I know this is just a separation and there are a lot of worse things in the world than this. Y algo que otras mujeres, no necesariamente esta, pero muchas mujeres que pasan por esto, cuando se divorcian empiezan a salir al mercado y a tratar de conseguir citas con hombres y se dan cuenta de la cruda realidad. No está fácil la cosa. ¿Por qué? Porque también muchas de ellas buscan salir con esos hombres en citas en aplicaciones como Tinder, por ejemplo. Y como ustedes saben, muchas de las personas que usan esas aplicaciones lo que quieren es una noche. No necesariamente están buscando una relación larga. No todos, obviamente, pero la mayoría. Eso es lo que quiere. Para eso es que se crearon esas aplicaciones. Imagínate tú teniendo una
una vida acostumbrada a un tipo de relación que quizás tú vienes de un tiempo donde la gente se conocía de otra manera, a venir a entrar a este mundo donde todo es en línea, donde las cosas son totalmente diferentes, y eso te choca porque te das cuenta que no es como quizás tú te lo estabas imaginando, y tú dejaste 30 años de tu vida para venir a probar ese mercado y te das cuenta que ya tú no vales igual que antes en ese mercado. Y no me refiero a valor como persona, porque tú puedes ser la mujer más buena del mundo, sino al mercado del valor sexual, donde los hombres y las mujeres eligen de acuerdo a ciertos estándares que tienen. Entonces quizás una mujer ahora ya en sus 50 no va a conseguir la misma calidad y cantidad de hombres que se pudo haber conseguido en sus 20. I just don't know what my life's going to be like. Sola. I can't seem to remember anything bad. I just remember all the good things. Ahora se acuerda de todo lo bueno que vivió con su esposo y que no se acuerda de nada malo. Como pueden ver, esta mujer lo que se divorció simplemente porque no estaba feliz. And then the feelings of jealousy kicked in when she learned that her ex-husband had a new, hot, young girlfriend. The last few days have been super traumatizing for me. My own fault. Por lo menos. It's always my fault. But anyway, I didn't know. Well, I guess I did know, but I would have this really strong reaction physically, trauma reaction to finding out that my estranged husband has been having a new relationship. You can't imagine your husband and your children having a great time without you or with a new woman. Oh, qué bien. O sea, ella cree que todo el mundo se va a quedar esperándola, pero ella se supone que estaba triste en su relación, por eso salió a buscar la felicidad. Entonces ella pretende que su esposo se quede esperando por ella, cuando probablemente ese hombre pueda conseguirse unas mujeres más jóvenes que el hombre que ella pudiera conseguirse a esta altura, porque realmente un hombre que tenga dinero, que tenga un buen empleo, tiene más posibilidad de conseguir una mujer hasta más joven que ella. Ella, en cambio, no va a poder encontrar un hombre mejor que el que ella tenía. Muy difícil, y más a esta edad. Ya luego de casada, de hijos, de más de 50, no va a conseguirse algo mejor que lo que ella tuvo, y lo que tuvo lo dejó. And I think the hard part is that because I've been with him for so long, since I was 18, for him to be in a relationship where he is in one and you can't figure it out in your mind. And then it felt like he had died. And I kept getting this sick feeling like he was gone and dead. And I almost wished he was dead. O sea, ella prefiere que el hombre esté muerto antes que estar con otra que no sea ella, pero ella fue que lo dejó. O sea, la lógica de estas mujeres, yo digo que están de psiquiatra, definitivamente, no están de psicólogos, necesitan un psiquiatra. And tears for missing her family unit followed after that. Anyway, this really lovely woman, I cut her hair and do her highlights, and I do her kids' hair and her husband. And they invited me to dinner tonight. It's Saturday night. And I was getting ready to go, and I bought the kids little gifts. And I just thought, I'm going to go and have dinner with these people and their children, instead of being at home with my own. Una familia que ella misma se encargó de romper, y da mucha pena, de verdad. A mí me da pena una persona así como ella, porque de verdad hay muchos problemas en su mente, y yo lo que quiero que entiendan, que tomen estas experiencias que voy a irles mostrando para que no les pase lo mismo, porque esto es triste, por ella, por sus hijos, por el esposo, por todos, o sea, una familia, simplemente porque una persona dijo que no estaba feliz, y al final, fíjense, tampoco está feliz ahora. Más And triste. I wonder what I'm doing. It's really not. I don't know what to do. I don't know why I feel like this. I miss my family. I miss being a family. It's hard. It's really hard. It just hit me. Like all of everything I've ever known is gone. My family isn't here anymore. Algo que ella le dedicó todos esos años de su vida a estructurar esa familia, porque una mujer forma parte de que se mantenga ese hogar, de que se mantenga esa familia, y ella misma, luego de haber formado eso, que al parecer era bonito, porque si ella lo extraña, por algo es, y fíjense cómo fue ella la que destruyó eso. Hay veces que la misma mujer se autodestruye. They're here, but we're not together. Now that you guys have the context of the story, we can watch the video she just dropped today. She is now willing to do anything to win her husband back. Fíjense, parece otra mujer ahora. Se ve más joven, más arreglada, se hizo un corte del pelo. Ella está dispuesta ahora a volver con el esposo, a ver si la perdona. Modern women in her comments section. Sin embargo, una cosa que pasa mucho es que hay mujeres así que durante el matrimonio no se arreglan, se descuidan, no le dan a ese hombre todo el amor, atención que necesita, y luego entonces que lo pierden, ahí se ponen hermosas para quizás conseguirse a alguien fuera, y en este caso, como no funcionó nada quizás, o ella simplemente se dio cuenta que extrañaba a su esposo o a la vida que tenía, ahora sí se pone hermosa. Entonces eso no debe de ser así. Si usted está en un matrimonio, trate de mantener y dar lo mejor de sí en absolutamente todo, en tu físico, tu forma de tratar a la otra persona. You have to understand that we have so much wounds. Like, we have so much going on. We've been through marriages and divorces, and we have children, and we've been hurt, and we have all kinds of baggage. So when women expect men to be perfect and there's never a blip, and you check all the boxes, and you suddenly
get one thing that happens and you go, "Ah, that's it, I'm out." Do you understand that you're missing out on a person that could be very important to you? You might never get to know somebody because you're so focused on being treated like a queen. And Ese es el problema de hoy en día, que quieren el hombre perfecto, quieren un hombre que no tenga defectos, cuando ellas mismas son las primeras que tienen defectos. Todo el mundo tiene equipaje, como le dicen, baggage. La mayoría de la gente tiene traumas, problemas, han vivido situaciones que les han afectado en ciertas cosas. Nadie es perfecto. I understand being treated like a queen is important. But when someone has family and children and responsibilities, they don't always have all that energy to put into you. You're not a princess. We are human beings. Ni los príncipes, ni las princesas, ni los reyes y reinas son tratados así tampoco. La vida no es color de rosa para nadie. I don't want to hate men. I'm not tired of men. I want to be kind and I want to give back to a man just the same as I expect him to give back to me. And I'm not a dummy. I'm not going to hang out with somebody who treats me like shit. You know when that's happening. You can tell. And if it gets to the point where I feel miserable, I'm out. I know who I am. And I know that I'm valuable and I'm smart and I'm funny. And I just don't want to have this inside hatred for all men or have these preconceived ideas. Oh, that's because he's a man or he's a misogynist or because his opinions might be, old fashioned or Ustedes vieron que ella dice que ella, si no se siente bien, simplemente se sale. Y ese es el problema también. Es mejor tratar de solucionar las cosas, porque si le huyes a los problemas, a tratar de mejorar una situación, ¿tú crees que vale más la pena soltar 30 años de tu vida cuando quizás pudo haberse encontrado una mejor forma de resolver la situación en vez de huirle y de dejar el compromiso? If he's a dick, you're going to know it. I'm going to know it. And there's so much out there for us. And I want to keep that hope. I want to keep that feeling of excitement. I want that. And I'm going to give care packages and I'm going to bring him coffee. Cosas que quizás no hizo con el esposo. Es como que se contradice. O sea, ella se arrepiente de haber dejado al hombre ahorita. Decía que la familia, que extraña a su familia, que todo era bueno. Pero entonces ahora ella dice que hay más allá afuera. Y esa es la cruda realidad. No hay más allá afuera, no. Snacks and you know what? I'm going to get it back because I'm giving it. And if I don't, then that is a different story. Entonces ahí ella llega a la conclusión, tú sabes que no, yo voy a conquistarlo de nuevo. I just want other women to know that we don't need to hate men. They have their problems too. They're going through life things as well. Muchos problemas. Y es que yo creo que la mujer nada más piensa que ella es la única que tiene problemas, cuando los hombres también pasan muchas cosas que no entendemos. And yeah, some men are dicks. Sí, And claro. that's why we moved on. Mujeres y hombres. Hay muchas mujeres y muchos hombres que no son buenos. Or it didn't work and we moved on. But I'm going to keep my heart and my mind open. I know who I am and I'm very proud of it. And I won't take other women beating me down because I'm not doing what they want. Sí, porque cuando una mujer se divorcia, las otras le aplauden mucho. Entonces, si es una mujer que se arrepiente, que quiere mostrarle al mundo que esa no es la solución, obvio va a tener a todas esas mujeres en contra. And I'm not saying that any of you did that. There are some women that I have had to get rid of, that are constantly after me. I'm putting myself out here. I'm very vulnerable. And I don't think it's a bad thing, but I also appreciate advice, but I also can give advice. Puede dar consejos de lo que no se debe de hacer, pero aparentemente ella necesita un poco de claridad y necesita mucha ayuda. Section that is really encouraging her to get back with her husband. Her comment says, "Anyways, I'm rooting for you to get back with your husband. Even if it takes years to fix the issues that you two had, try. Be yourself with him." All the other comments are either ignoring her message or bashing her. I actually give some credit to this woman for trying her best to get her family back, even though she is the one that destroyed it. Maybe her message will reach a few more women that will understand that the grass isn't always greener on the other side. Lo mismo que yo digo. Entonces, un aplauso para este tipo de mujeres que por lo menos le están avisando a las otras que no es tan fácil como se lo imaginan y que muchas veces ellas son las que están cometiendo el error de romper con un matrimonio tan largo. Coméntame debajo qué opinas sobre este video. Recuerda suscribirte y nos vemos en una próxima.